¿Qué es el budismo? El budismo es una de las religiones más antiguas del mundo y se originó en la India hace más de 2500 años. Fue fundada por Siddhartha Gautama, quien más tarde se conocería como el Buda, que significa el iluminado. El Buda nació en una familia noble y fue criado en el lujo, pero a los 29 años decidió abandonar su vida cómoda y buscar la verdad detrás del sufrimiento humano. Después de años de meditación y ascetismo, el Buda finalmente alcanzó la iluminación bajo un árbol Bodhi. A partir de entonces comenzó a enseñar sus enseñanzas que se conocen como el Dharma. El budismo se basa en las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades son la base del budismo y establecen que la vida está llena de sufrimiento. El sufrimiento es causado por el deseo y la ignorancia. El sufrimiento puede ser superado y hay un camino para superar el sufrimiento. El noble camino óctuple es el camino que conduce a la liberación del sufrimiento y consta de 8 pasos: comprensión correcta, intención correcta, discurso correcto, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta. El budismo también se basa en el concepto de la reencarnación y el karma. La reencarnación es la creencia de que el alma o espíritu se reencarna en un cuerpo diferente después de la muerte, mientras que el karma es la creencia de que las acciones buenas y malas de una persona determinan su destino en la siguiente vida. El budismo es una religión que se centra en la meditación y la práctica de la atención plena. La meditación es una herramienta importante para el budismo, ya que permite a las personas desarrollar la atención plena y la conciencia de sí mismo. La atención plena es la práctica de estar presente en el momento y prestar atención a los pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. El budismo es una religión que se practica en todo el mundo, y hay muchas formas diferentes de budismo. Las 2 ramas principales del budismo son Theravada y Mahayana. El Theravada se practica principalmente en el sur y sudeste de Asia y se centra en la meditación y realización personal. El Mahayana se practica principalmente en el este de Asia y se centra en la compasión y la ayuda a los demás. El budismo es una religión para 300 millones de personas en todo el planeta. La palabra viene de la palabra Buddhi, despertar. Para muchos el budismo va más allá de la religión y es más bien una filosofía o estilo de vida. Es una filosofía porque la filosofía significa amor por la sabiduría en general, y el movimiento budista se puede resumir como llevar una vida normal, ser conscientes de los pensamientos y acciones y desarrollar la sabiduría y la comprensión. ¿Cómo puede ayudarte el budismo? El budismo explica el propósito de la vida en sí, explica la aparente injusticia de la vida y la desigualdad en todo el mundo, y al mismo tiempo proporciona un código de práctica o un estilo de vida que conduce a la verdadera felicidad. ¿Por qué el budismo se está volviendo popular? El budismo se está volviendo muy popular en los países occidentales por diversas razones. La primera de ellas es una buena razón. Sería que el budismo tiene respuestas a muchos de los problemas en las sociedades materialistas modernas. También incluye una comprensión profunda de la mente humana que los psicólogos destacados de todo el mundo ahora están descubriendo como muy avanzada y efectivas. ¿Quién fue el Buda? Siddhartha Gautama nació en una familia real en Lumbini, ahora ubicada en Nepal, en el 563. A los 29 años se dio cuenta de que la riqueza y el lujo no garantizaban la felicidad, por lo que exploró los diferentes legados de las religiones y filosofías del día, para encontrar el secreto de la felicidad humana. Después de 6 años de estudio y meditación solitaria, finalmente encontró el camino y se iluminó. Después de la iluminación, el Buda pasó el resto de su vida enseñando los principios del budismo por todo Asia, llamado Dharma, que al traducirlo significa verdad, hasta su muerte, que se produjo a la edad de 80 años. ¿Fue el Buda un dios? Él no lo era, ni nunca pretendió serlo.
tan solo fue un hombre que enseñó un camino hacia la iluminación y el despertar a partir de su propia experiencia de vida. Los budistas adoran a sus ídolos. Los budistas a veces respetan las imágenes de Buda, no en la adoración o tampoco pidiendo favores como los cristianos. Una estatua del Buda con las manos descansadas en su regazo y una sonrisa compasiva les recuerda esforzarse por desarrollar el despertar de la paz y el amor dentro de nosotros mismos. Inclinarse ante la estatua es una señal de gratitud por la enseñanza y el sacrificio. ¿Por qué hay tantos países budistas pobres? Una de las enseñanzas budistas es que la riqueza material no garantiza la felicidad y que la riqueza es no permanente. La gente de cada país sufre ya sea inmensamente rica o pobre, pero aquellos que entienden las enseñanzas budistas pueden encontrar la verdadera felicidad interna con ellos mismos y los demás. ¿Hay diferentes tipos de budismo? Hay muchos tipos diferentes de budismo, porque el énfasis cambia dependiendo de un país a otro, debido a las costumbres y las culturas de cada región o país. Lo que no varía es la esencia de la enseñanza, el Dharma o la verdad del despertar. Esto significa que otras religiones están equivocadas. El budismo es también un sistema de creencias que es tolerante con todas las demás creencias o religiones del mundo, lo que lo hace muy universal. El budismo está de acuerdo con las enseñanzas morales de otras religiones, pero el budismo va más allá de proporcionar al practicante un propósito a largo plazo dentro de nuestra existencia con un sentido a la vida, a través de la sabiduría y la verdadera comprensión al prójimo y a las acciones cotidianas. El budismo real es muy tolerante y no se preocupa por etiquetas como cristiano, musulmán, hindú o budista. Por eso nunca se han librado guerras en nombre del budismo ni nunca se darán. Es por eso que los budistas no predican y tratan de convertir a los demás, solo explican si alguien busca una explicación. Es el budismo científico. La ciencia es el conocimiento con el cual se pueden convertir en un sistema de comprensión que depende de ver y probar hechos y establecer leyes naturales generales basadas en información que ha sido verificada y aprobada como buena. El núcleo del budismo encaja en esta definición, porque cualquiera puede probar y probar las 4 verdades que a continuación les mencionaremos. De hecho, el mismo Buda le pidió a sus seguidores que probaran la enseñanza en lugar de aceptar su palabra como verdadera, algo que en la ciencia se convierte en un procedimiento esencial. El budismo depende más de la comprensión que de la fe. ¿Qué enseñó el Buda? El Buda enseñó muchas cosas para los que le conocieron y pasaron su legado, pero los conceptos básicos en el budismo pueden resumirse en las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, que son los pilares del budismo. ¿Cuál es la primera verdad noble? La primera verdad es que la vida es sufrimiento, es decir, la vida incluye etapas de dolor, envejecimiento, enfermedades y para terminar con la muerte. También soportamos el sufrimiento psicológico, como ejemplo, la frustración de la soledad de cualquier ser, el miedo, la vergüenza, la decepción, la ira y la tristeza. Este es un hecho irrefutable que no puede ser negado, ya que todo ser pasará por ellas. Es realista en lugar de pesimista porque el pesimismo espera que las cosas sean por normalidad malas. En su lugar, el budismo explica cómo se puede evitar el sufrimiento de todas esas situaciones y cómo podemos ser verdaderamente felices. La segunda verdad es que el sufrimiento es causado por el deseo y la aversión que podemos controlar. Sufriremos si esperamos que otras personas se ajusten a nuestras expectativas de vida, si queremos que le gustemos, si no obtenemos lo que queremos, entre otras cosas. En otras palabras, conseguir lo que quieres no garantiza la plena felicidad. En lugar de esforzarse constantemente para obtener lo que uno desea, intente modificar su deseo. Eso hará que no quede decepcionado. Querer nos priva de alegría y sobre todo felicidad, una vida de deseo y deseo, y especialmente el deseo de seguir existiendo y poseyendo todo lo posible, crea una energía poderosa que hace que el individuo nazca de nuevo. Así que el deseo conduce al sufrimiento físico porque nos hace renacer.
La tercera verdad es que el sufrimiento es posible que se pueda superar y la felicidad es posible alcanzarla, que la verdadera felicidad y la satisfacción están al alcance de todos, si abandonamos el anhelo inútil y aprendemos a vivir cada día sin residir en el pasado ni en el futuro imaginado. Podemos ser felices y libres. Entonces tenemos más tiempo y energía para ayudar a los demás, algo que nos dará una inmensa felicidad. A esto se le llama nirvana. La cuarta verdad es que el noble sendero de 8 caminos es el camino que conduce al final del sufrimiento de nuestra existencia para encontrar la felicidad. Resumido, el noble sendero óctuple es ser completamente moral a través de lo que decimos, hacemos, centrado en la mente, en ser plenamente conscientes de nuestros pensamientos y acciones en nuestra vida cotidiana, y desarrollando sabiduría al entender las 4 nobles verdades y al desarrollar compasión para otros sin expectaciones de recibir nada a cambio. El código moral dentro del budismo son los preceptos morales, de los cuales 5 son los principales, que son: no quitar la vida de ningún ser viviente, no tomar nada que no se da libremente por otros, no tener una conducta sexual indebida y excesivas indulgencia sexual. En general, abstenerse de hablar falsamente o careciendo de la verdad y evitar la intoxicación por las distracciones hacia el nirvana, es decir, perder la atención plena. El karma es la ley de que cada causa tiene un efecto o consecuencia, es decir, nuestras acciones tienen resultados o consecuencias. Esta simple ley explica una serie de cosas: la desigualdad en el mundo porque algunos nacen discapacitados y otros dotados de infinidad de talentos, y porque algunos viven solo una vida corta. El karma subraya la importancia de que todos los individuos sean responsables de sus acciones pasadas y presentes, teniendo en cuenta las consecuencias que tendrán. En conclusión, el budismo es una religión antigua que se basa en las enseñanzas del Buda, se centra en la meditación y la práctica de la atención plena para superar el sufrimiento y lograr la liberación. El budismo se practica en todo el mundo y tiene muchas formas diferentes. Sin embargo, todas las formas del budismo comparten la misma meta: alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento.